Hola, hola, mis adorados chismosos y chismosas. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un chismecito jugoso. Porque hoy les traigo un bombazo. Si son fans de las novelas turcas y sobre todo, si suspiraron con la química explosiva de Demet Özdemir y Can Yaman, prepárense, porque vamos a desentrañar un misterio que nos ha tenido a todos en vilo durante años. ¿Cómo fue que Demet Özdemir y Can Yaman se reconciliaron? Así es, después de un distanciamiento que pareció eterno, de rumores de peleas, indirectas en redes sociales y un silencio sepulcral que nos dejó a todos con el corazón roto, parece que las aguas han vuelto a su cauce. Y hoy, aquí en este canal, les voy a revelar lo que nadie más se atreve a contar. Les prometo que la historia es más sorprendente de lo que imaginan. Pero antes de empezar con este chismecito de alto voltaje, un favorcito rapidito. Si todavía no están suscritos al canal, ¿qué están esperando? Dale clic al botoncito rojo de abajo y activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Aquí siempre tenemos los mejores chismes, las noticias más frescas y por supuesto mucho amor por las novelas turcas. Así que ya sabes, únete a esta familia de chismosos. Bien, ahora sí vamos al grano. Prepárense un cafecito turco, relájense y pónganse cómodos, porque esta historia tiene más giros que una novela de suspenso. Como todos sabemos, Demet Özdemir y Can Yaman nos enamoraron en Erkencikus. La química entre Kandibit y Sanemide era palpable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Sus miradas, sus sonrisas, sus peleas. Todo era tan real, tan intenso, que era imposible no pensar que algo más que una simple amistad estaba floreciendo entre ellos. Y efectivamente los rumores de romance no tardaron en aparecer. Fotos de ellos juntos fuera del set, mensajes crípticos en Instagram, y una complicidad evidente en cada entrevista alimentaban la esperanza de que la pareja de ensueño de la pantalla chica se hiciera realidad. Los fans se volvieron locos. Crearon hashtags, editaron vídeos románticos con sus escenas, e incluso escribieron fanfics imaginando su vida juntos fuera de la pantalla. Era una auténtica fiebre candem, como les gustaba llamarla. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente, ¡boom! La burbuja explotó. Los rumores de una fuerte pelea entre ellos comenzaron a circular. Se hablaba de celos profesionales, de egos inflados y hasta de diferencias irreconciliables. De un día para otro las sonrisas desaparecieron, las interacciones se hicieron frías y el silencio se apoderó de la relación. Las entrevistas conjuntas se cancelaron, las fotos en redes sociales se redujeron drásticamente, y las indirectas se hicieron cada vez más evidentes. Los fans devastados trataban de descifrar cada mensaje, buscando pistas que confirmaran o desmintieran los rumores. La esperanza lentamente se fue apagando. Durante años no hubo reconciliación a la vista. Can Yaman se mudó a Italia, continuó su carrera en otros proyectos y parecía haber dejado atrás su etapa en Turquía. Se le relacionó con varias mujeres, pero ninguna relación parecía prosperar. Se decía que aún guardaba un profundo cariño por Demet, pero el orgullo y el rencor parecían ser obstáculos insuperables. Demet Özdemir también siguió adelante protagonizando nuevas series y encontrando el amor en otros brazos. Se casó incluso y aunque su matrimonio fue breve, demostró que estaba dispuesta a seguir adelante con su vida, sin mirar atrás. Parecía que la historia de amor entre ellos había quedado enterrada en el pasado. Los fans más optimistas seguían soñando con una reconciliación, pero la mayoría había perdido la esperanza. Pero como bien dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y esas cenizas, mis queridos chismosos, estaban a punto de volver a encenderse. La llama, tenue y casi imperceptible, aún palpitaba bajo la superficie. La conexión, aunque dañada, no se había extinguido por completo. Y aquí es donde la historia se pone realmente buena. Porque, según fuentes muy cercanas a Demet, la reconciliación no fue un acto premeditado, una estrategia de marketing o una simple casualidad. Fue, atención, una intervención divina. Bueno, quizás divina sea un poco exagerado, pero sí que tuvo mucho que ver con un cambio profundo en sus vidas y una nueva perspectiva sobre el perdón y la sanación. Sí, así como lo oyen. Al parecer, tanto Demet como Can, de manera independiente, comenzaron a explorar su lado espiritual. Demet se acercó a la meditación y al mindfulness, buscando la paz interior y el equilibrio en su vida.
Se dice que comenzó a practicar yoga y a leer libros sobre autoayuda y crecimiento personal. Buscaba la manera de liberarse del estrés y la presión de la fama, y encontrar un sentido más profundo a su existencia. Khan, por su parte, se involucró en prácticas de yoga y se adentró en la filosofía oriental. Se mudó a una zona más tranquila y alejada del bullicio de la ciudad, y comenzó a pasar más tiempo en contacto con la naturaleza. Se dice que incluso aprendió a meditar y a practicar la atención plena. También buscaba la paz interior y una conexión más profunda consigo mismo. Y fue precisamente a través de estas nuevas prácticas que ambos, por separado, llegaron a la misma conclusión, que el rencor y el resentimiento solo envenenan el alma y que el perdón es el camino hacia la verdadera libertad. Se dieron cuenta de que aferrarse al pasado solo les impedía avanzar y ser felices. Comprendieron que el rencor era una carga pesada que no les permitía volar. Según mi fuente, Demet fue la primera en dar el paso. Un día, mientras meditaba, sintió una fuerte necesidad de contactar a Khan. No sabía por qué, simplemente sintió que era lo correcto. Era como si una fuerza invisible la impulsara a tenderle la mano. Tomó su teléfono, dudó por un momento y finalmente le envió un mensaje. Un mensaje corto y conciso, pero cargado de significado. Hola Khan, espero que estés bien. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero quería decirte que te perdono. Perdono cualquier cosa que haya pasado entre nosotros y espero que tú también puedas perdonarme a mí. La respuesta de Khan no se hizo esperar. A pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, Khan seguía siendo Khan, un hombre impulsivo y directo. Su respuesta fue sincera y emotiva. Demet, gracias por tus palabras. Yo también te perdono. Y te agradezco que hayas tenido la valentía de contactarme. Creo que ambos hemos madurado mucho desde entonces. A partir de ese primer contacto comenzaron a intercambiar mensajes con regularidad. Hablaban de sus vidas, de sus proyectos, de sus aprendizajes. Se sinceraron sobre sus errores y sus arrepentimientos. Poco a poco la confianza y el cariño que una vez sintieron el uno por el otro resurgieron. Era como si el tiempo no hubiera pasado. La conexión, que parecía extinguida, volvía a brillar con fuerza. Pero la reconciliación no quedó solo en palabras. Demet y Khan decidieron reunirse en persona. No querían que su relación se limitara a mensajes de texto. Querían verse a los ojos, hablar sin tapujos y cerrar ese capítulo de sus vidas de una vez por todas. Era una decisión valiente pero necesaria. El encuentro tuvo lugar en un lugar neutral, lejos de los paparazzi y de las miradas indiscretas. Se eligió un pequeño café en las afueras de Estambul, un lugar tranquilo y discreto donde podían hablar con libertad. Según mi fuente, fue un encuentro muy emotivo. Hubo lágrimas, abrazos y muchas risas. Hablaron de todo, de sus errores, de sus arrepentimientos, de sus sueños. Se sinceraron sobre el dolor que se habían causado mutuamente, pero también recordaron los buenos momentos que habían compartido. Y al final de la noche llegaron a la conclusión de que, aunque su relación no estaba destinada a ser romántica, sí podían ser amigos. Así es, mis queridos chismosos. Demet Özdemir y Can Yaman no volvieron a ser pareja, pero lograron reconstruir su amistad. Y eso, en el mundo del espectáculo, es casi un milagro. En un mundo donde la fama y el ego suelen ser los protagonistas, su reconciliación es un ejemplo de madurez y humildad. Desde entonces se han apoyado mutuamente en sus carreras, se han felicitado por sus logros y hasta han bromeado sobre su pasado en entrevistas. Han demostrado que es posible superar los rencores y construir una relación sana y madura, incluso después de haber compartido momentos tan intensos y mediáticos. Los fans, aunque decepcionados por no verlos juntos como pareja, celebraron su amistad. Era un consuelo saber que al menos se llevaban bien y se apoyaban mutuamente. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde termina esta historia. Una historia que nos enseña que el perdón es posible, que la amistad puede superar cualquier obstáculo y que el amor, en sus diferentes formas, siempre encuentra la manera de florecer. Es una historia de segundas oportunidades, de crecimiento personal y de la importancia de dejar atrás el pasado para construir un futuro mejor. Así que ahí lo tienen. La verdad detrás de la reconciliación de Demet Özdemir y Can Yaman. Una historia sorprendente, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que la meditación y el yoga serían los responsables de este reencuentro? ¿Quién iba a imaginar que el camino hacia la reconciliación pasaría por la introspección y el crecimiento personal?
Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Se imaginaban que la reconciliación había sido así? ¿Creen que Demet y Cam podrían volver a trabajar juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber todo lo que piensan. Compartan sus teorías, sus opiniones y sus predicciones. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Son los mejores. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso y que hayan disfrutado tanto como yo al contárselo. Recuerden que sin ustedes, este canal no sería posible. Su apoyo, sus comentarios y su cariño son mi mayor motivación. Recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like. Compártanlo con todos sus amigos fans de las novelas turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Aquí siempre tenemos los mejores chismes, las noticias más frescas y mucho, mucho amor por el mundo del espectáculo turco. No se pierdan nuestras próximas investigaciones, entrevistas exclusivas y análisis detallados de las últimas tendencias en el mundo de las novelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo, mis adorados chismosos. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós. Y recuerden, la vida es un chisme, así que disfrútenla.